Bueno, muy buenos días. Damos inicio al desarrollo del tema de hoy. Vamos a hablar hoy sobre el Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia, de acuerdo a la Ley 100 del 93, al Decreto 1295 del 94 y la Ley 776 del 2012. Es de aclarar que el Decreto Ley 1295 del 94 fue modificado por la Ley 1562 del 2012. Eh, ¿Qué es el Sistema General de Riesgos Laborales? Eh, es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir y proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles en ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Dice el decreto 1562 del 11 de julio del 2012 eh, que hay unas disposiciones, además, o unos programas que están anexos o son intrínsecos al Sistema General de Riesgos Laborales, como es el programa de salud ocupacional. Y entonces la ley define qué es salud ocupacional. Esta se entenderá como seguridad y salud en el trabajo, y se define como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores, y tiene como objetivo mejorar esas condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que además permite la promoción y el mantenimiento de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones laborales. Mm, Y para esto es importante entonces que cada empresa, cada entidad organice el programa de salud ocupacional, eh, el cual hoy en día, o de acuerdo a la ley 1562 del 2012, lo define como el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Este sistema consiste en el desarrollo del proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Eh, Esta ley 1562 modificó pues varios artículos de la ley 1295 del 94, que era una ley estatutaria. Modificó específicamente el artículo 2 de esa ley, y define quiénes son los afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales en forma obligatoria. Entonces, quienes deben afiliarse al sistema de riesgos laborales son los trabajadores dependientes que estén vinculados mediante un contrato de trabajo verbal o escrito, y los servidores públicos, las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, eh, eh, o ya sea a través de contratos civiles, comerciales o administrativos, que tenga duración superior a un mes, y con precisión de las situaciones de tiempo y modo y lugar en que realiza esa prestación de los servicios. También, si aún existen o se desarrollan de alguna manera las personas que están eh, en cooperativas,
y precooperativas de trabajo asociado. Y los jubilados o pensionados que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes vinculados mediante un contrato de trabajo o como servidores públicos, todos los estudiantes de todos los niveles académicos de instituciones públicas o privadas que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso para la respectiva institución o cuyo entrenamiento o actividad formativa es requisito para la culminación de estudios e involucra un riesgo ocupacional. Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio de Trabajo como alto riesgo. mm, los miembros o personas que hagan parte de las agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos signifiquen fuente de ingreso para la institución, las personas activas del subsistema nacional de primera respuesta, y el pago de la afiliación será a cargo del Ministerio del Interior. Y en forma voluntaria los trabajadores independientes y los informales diferentes a los establecidos en el literal A de la ley, que dice que son todos los trabajadores, pues que todas las personas o estudiantes que hagan parte de alguna institución laboral. Esas son las personas que deben de estar afiliadas por obligación al sistema de seguridad en el trabajo. En la ley también define qué es un accidente laboral y qué es una enfermedad profesional. Entonces, un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. También es accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera un accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considera un accidente de trabajo lo ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de esa función. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Y la ley también define qué es una enfermedad laboral. Esta se considera cuando es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El gobierno nacional también determina en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales, y en los casos en que la enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral em, por la Junta Nacional de Cualificación Médica. Mm, eh, bueno, eso en cuanto hacia los... Bueno, para liquidar el ingreso base de liquidación de riesgos laborales, o para liquidar específicamente las prestaciones económicas cuando se da un accidente de trabajo.
Esto se liquida a través de, a partir del promedio del ingreso base de cotización de los 6 meses anteriores a la ocurrencia del accidente de trabajo o fracción de meses, y si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior a la base de cotización declarada e inscrita en la entidad administradora de riesgos laborales a la que se encuentre afiliado. En el caso de una enfermedad laboral, el promedio es del último año, fracción de año del ingreso base de cotización anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad laboral. Eh, si existe el caso de que la calificación en primera oportunidad se realice cuando el trabajador se encuentre desvinculado de la empresa, se tomará el promedio del último año, fracción de año, si el tiempo laborado fuese inferior al ingreso base de cotización que ha sido declarada e inscrita en la última entidad administradora de riesgos laborales a la que se encontraba afiliado previo a dicha calificación. Y todas las sumas de dinero que las entidades administradoras de riesgos laborales deban pagar por concepto de prestaciones económicas deben indexarse con base en el índice de precios al consumidor al momento del pago certificado por el Departamento Nacional de Estadística, DANE. Para el caso del pago del subsidio por incapacidad laboral, por incapacidad temporal, la prestación será reconocida con base en el último ingreso base de cotización pagado a la entidad administradora de riesgos laborales anterior al inicio de la incapacidad médica. Las administradoras de riesgos laborales deberán asumir el pago de la cotización a pensiones y salud eh, que le corresponde a los empleadores o de los trabajadores independientes durante los periodos de incapacidad temporal y hasta por un ingreso base de cotización equivalente al valor de la incapacidad. Y esa proporción será la misma establecida para estos sistemas en la ley 100 del 93. O sea, esa parte no la asume también esta ley. Mm. También está esa ley 1562 del 2012, dice que el pago de la incapacidad temporal será asumido por las entidades promotoras de salud en caso de que la calificación de origen en la primera oportunidad sea común, o por la administradora de riesgos laborales en caso de que la calificación del origen en primera oportunidad sea laboral, y si existiese controversia continuará cubriendo dicha incapacidad temporal de esa manera hasta que exista un dictamen en firme por parte de la Junta Regional o Nacional si se apela a esta, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez o de Riesgos Laborales. Cuando el pago corresponda a la administradora de riesgos laborales y está en controversia, pagará el mismo porcentaje estipulado por la normatividad vigente, o sea, por la ley 100, para el régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y una vez el dictamen esté en firme, podrán entre ellas realizarse los respectivos reembolsos, y la ARL reconocerá, o la ARP reconocerá al trabajador la diferencia en caso de que el dictamen en firme indique que correspondía a origen laboral. El subsidio económico por concepto favorable de rehabilitación a cargo de la administradora de fondo de pensiones se reconocerá en los términos del artículo 142 del decreto 19 del 2012 o la norma que lo modifique o sustituya si es el caso, si es que existe. También esta ley 1562 del 2012 establece el monto de cotizaciones para el caso de trabajadores vinculados mediante el contrato de trabajo como servidores públicos. No podrá ser inferior al 0,348% ni superior al 8,7%
del ingreso base, cotización de los trabajadores y su pago estará a cargo totalmente del empleador. Ese mismo porcentaje del monto de cotizaciones se aplicará para las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios personales. Sin embargo, esa afiliación estará a cargo del contratante, o sea, del trabajador independiente contratado mediante contrato de prestación de servicios y el pago a cargo del contratista, eh, exceptuándose bueno, eh, para trabajadores independientes siempre el pago de toda la seguridad social está a cargo del contratista. Eh, el Ministerio de Trabajo también y en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social eh, realizan o actualizan la tabla de cotizaciones mínimas o máximas para cada clase de riesgo. eh, y ellos ahí en esa actualización lo que hacen es que disminuyen o aumentan los porcentajes de cotización de acuerdo a la siniestralidad, severidad y cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es importante también conocer que hay unos efectos por el no pago de aportes al sistema de riesgos laborales. Esto se constituye en mora de estos aportes eh, cuando está vigente la relación laboral y del contrato de prestación de servicios. Aunque no genera la desafiliación automática de los afiliados trabajadores, si en el evento en el que el empleador y contratista se encuentre en mora de efectuar esos aportes al sistema de riesgos laborales, será responsable de los gastos en que incurra la entidad administradora de riesgos laborales por causa de las prestaciones asistenciales otorgadas, así como del pago de los aportes en mora con sus respectivos intereses y el pago de las prestaciones económicas a que haya lugar. La liquidación debidamente soportada que realicen las entidades administradoras de riesgos laborales por concepto de prestación de servicios otorgadas, cotizaciones auditadas, intereses por mora, se prestará, se hace a través de un proceso ejecutivo. Cuando la empresa afiliada está en mora, eh, y no ha cumplido con su obligación de pagar los aportes correspondientes dentro del término estipulado a las ARLs, la entidad administradora de riesgos laborales respectiva deberá enviar a la última dirección conocida de la empresa o el contratista afiliado una comunicación por correo certificado en un plazo no mayor a un mes del no pago, informando del no pago de los aportes. Y esto constituye para la empresa o contratista afiliado que esté en mora, pues una notificación eh, y al mismo tiempo les llega una copia eh, a los representantes de los trabajadores en el Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO. Si pasados 2 meses desde la fecha de registro de la comunicación continúa la mora, la administradora de riesgos laborales dará aviso a la empresa y a la dirección territorial correspondiente del Ministerio de Trabajo para los efectos pues, que deba tramitarse para esa empresa que no está pagando esos aportes. Bueno, eso en cuanto a materia de la ley. Para complementar esto de la ley, voy a proyectarles un pequeño video que nos va a ampliar la información y a complementar la información de este tema.
Para iniciar a hablar del sistema de riesgos laborales, debemos entender que este es un subsistema del Sistema Integral de Seguridad Social Integral en Colombia y cubre las prestaciones económicas y asistenciales por accidentes de trabajo o enfermedad laboral que sufre un trabajador y es administrado por las Administradoras de Riesgos Laborales, ARL. El sistema de riesgos laborales, antes conocido como Sistema de Riesgos Profesionales, cambió su denominación con la Ley 1562 del 2012, con la cual se introdujeron diferentes conceptos en el Sistema General de Riesgos Laborales. Uno de los principales fue el cambio de la palabra profesionales por laborales, con lo cual se pretendió dar reconocimiento a todo tipo de actividad productiva, es decir, que ostente o no el título de profesional. Ya que si analizamos más detenidamente, con mantener la palabra profesionales, se entendía que este sistema era exclusivo de aquellas personas que ostentaran un título profesional y de alguna manera excluía a la gran mayoría de los trabajadores que precisamente no cuentan con un título profesional o técnico. Ahora bien, este sistema articula el sistema de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de planes de salud ocupacional y prevención de riesgos al tiempo de atender los siniestros laborales por medio de las prestaciones de subsidio por incapacidad, indemnización por incapacidad permanente y parcial, pensión de invalidez y pensión de sobrevivientes. Bueno, las prestaciones económicas que reconoce el Sistema General de Riesgos Laborales son las siguientes: subsidio por incapacidad temporal. Aquí es importante también considerar que todo afiliado a la ARL a quien se le defina la incapacidad temporal recibirá un subsidio equivalente al 100% de su salario, base de cotización. Es decir, que si se hace sobre el salario mínimo, pues recibirá por compensación un salario mínimo, calculado desde el día siguiente que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación, o de la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte. Muy diferente cuando la incapacidad de origen común, pues en este caso, después del tercer día, lo paga la EPS y será solamente el 66.66% del salario hasta los 90 días de incapacidad, y después de los 90 días será el 50% del salario, y en todo caso no puede ser inferior al salario mínimo mensual vigente. Indemnización por pérdida de la capacidad laboral. Acá debemos recordar que la indemnización por incapacidad permanente parcial es la pérdida de capacidad laboral permanente por daño parcial, la cual genera una indemnización que se paga cuando se presenta una disminución entre el 5 y el 49% de la capacidad laboral del trabajador. La tabla de indemnizaciones está definida en el Decreto 2644 de 1994. Pensión de invalidez. Esta pensión constituye una prestación económica generada con la finalidad de cubrir el mínimo vital de un empleado que ha perdido su capacidad laboral en un porcentaje superior al 50%, ocasionada por una enfermedad o accidente de origen laboral o profesional, de acuerdo con el artículo primero de la Ley 776 de 2002. Esta pensión es pagada por la aseguradora de riesgos laborales a la que esté afiliada la persona o trabajador. En la pensión por riesgos laborales no se exige un mínimo de semanas cotizadas, contrario a la pensión de invalidez de origen común, sino que el riesgo se asegura desde que el trabajador es afiliado formalmente. En síntesis, los requisitos para obtener una pensión de origen laboral es tener una invalidez del 50% o más y estar afiliado a la ARL. En cuanto al monto o valor de la pensión de invalidez de origen laboral, se deben tener en cuenta dos aspectos: el grado de invalidez y el monto de la pensión. Cuando la invalidez es superior al 50% e inferior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 60% del ingreso base de liquidación. Cuando la invalidez sea superior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75% del ingreso base de liquidación. Y cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión establecido en el 75%, es decir, el que se hablaba anteriormente, se incrementa en un 15%. Ahora llegamos a la sustitución pensional y pensión de sobrevivencia, que si quieres conocer más sobre estos dos aspectos puedes ver el video que está acá en el enlace. Y el auxilio funerario. Este auxilio consiste en un pago único que se hace a quien demuestra haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado. Corresponde al último salario base de cotización o mesada pensional, sin que sea inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 100 de 1993. El auxilio deberá ser cubierto por la respectiva administradora de riesgos laborales.
Acá quiero hacer hincapié en una diferencia, sobre todo para estudiantes de Derecho, y es la diferencia entre prestaciones económicas y prestaciones sociales. Pues las prestaciones económicas en el ámbito de los riesgos laborales son las que acabamos de ver, mientras que las prestaciones sociales están conformadas por los siguientes conceptos: prima de servicios, auxilio de cesantías, intereses sobre cesantías y dotación. En el caso de las prestaciones asistenciales que reconoce el sistema de riesgos laborales, estas se refieren a los servicios de salud que tiene derecho un trabajador en el momento de sufrir un accidente o detectar una enfermedad laboral. Estas prestaciones son las siguientes: asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de hospitalización, servicio odontológico, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis y órtesis, su reparación y su reposición solo en casos de deterioro o desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se recomienda rehabilitación física y profesional, gastos de traslado en condiciones normales que sean necesarias para la prestación de estos servicios. Meet the Greens. Mr. and Mrs. Green are 65. ¿Quién paga y cuál es el porcentaje de cotización en el sistema de riesgos laborales? Bueno, para los trabajadores dependientes le corresponde al empleador pagar el 100% de la cotización. Es decir, el trabajador no contribuye en la cotización. Para los trabajadores independientes, nos encontramos primero con el siguiente caso: con contrato de prestación de servicios que desarrollan actividades de las clases 1 a 3, que más adelante veremos la tabla, le corresponde al contratista el pago del 100% de la cotización. Para los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios que desarrollan actividades de las clases de riesgo 4 y 5, les corresponde al contratante el pago del 100% de la cotización. Y para los trabajadores independientes, agremiados o asociados, le corresponde al agremiado o asociado el pago del 100% de la cotización. De igual forma, no debemos olvidar que el mínimo ingreso base de cotización es un salario mínimo legal mensual vigente. Ahora bien, en cuanto a la tabla de cotización, esta se realiza conforme a los siguientes riesgos, y es importante advertir que toda empresa que ingrese por primera vez al Sistema General de Riesgos Laborales cotizará por el valor correspondiente al valor inicial de la clase de riesgo que le corresponda. El porcentaje de cotización es el establecido en el artículo 2.2.4.3.5 del Decreto 1072 de 2015, que reglamenta el artículo 27 del Decreto 1295 de 1994. Como se puede apreciar, la normatividad colombiana establece 5 clases de riesgo para la clasificación de la empresa, según su actividad económica. Cada una de estas clases de riesgo tiene un valor mínimo y máximo de cotización. Para poder determinar la totalidad de la cotización de los trabajadores, la empresa debe clasificarse en alguna de las clases de riesgo existentes en el Sistema General de Riesgos Laborales. No realizar la cotización sobre la clase de riesgo correspondiente acarrea multas al empleador de acuerdo con el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994. Entonces, ¿sobre qué clases de riesgo se debe cotizar? Lo primero que se debe aclarar es que una empresa puede cotizar sobre diferentes clases de riesgo, dependiendo de los centros de trabajo que haya establecido. Así, una empresa puede tener un centro de trabajo administrativo que cotiza sobre riesgo clase 1 y otro centro de trabajo que cotiza sobre riesgo clase 5. El artículo 25 del Decreto 1295 de 1994 establece la clasificación de la empresa. Y aquí vamos a desarrollar unos pasos para identificar sobre qué clase de riesgo debo cotizar. Paso 1. Identifique la actividad económica de la empresa. De acuerdo con el artículo 25 del Decreto Ley 1294 de 1994, se desprende que la clasificación de la empresa depende de la actividad económica principal. Así que para determinar las clases de riesgo para clasificar los centros de trabajo, se debe contar con una versión actualizada del RUT, es decir, Registro Único Tributario de la empresa. Esta información se encuentra en la casilla 46 del RUT, tiene el código de la actividad y la fecha en que la empresa inició la actividad. Paso 2. Correlación de la actividad. Para determinar las clases de riesgo sobre las cuales debe cotizar la empresa, se tiene en cuenta el decreto 1607 de 2002, por la cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se editan otras disposiciones. En el decreto 1607 de 2002, las actividades económicas se encuentran clasificadas teniendo en cuenta la clasificación de actividades económicas para Colombia, CIU, revisión 3 de 1989. Teniendo en cuenta que el Código de la Actividad Económica del RUT se basa en la revisión 4, se hace necesario proceder a correlacionar los códigos de las revisiones 3 y 4. Paso 3. Identificar las clases de riesgo. Una vez se cuente con el Código de Actividad Económica revisión 3,
se debe proceder a buscarlo en la lista de clasificación del decreto 1607 de 2002. Es importante realizar una revisión detallada del listado, ya que hay actividades económicas que tienen asociados varios niveles de riesgo. Entonces, si ya identificamos el riesgo, procedemos a realizar el pago a través de la conocida planilla PILA. Y, por ejemplo, para el 2021, si lo hacemos teniendo en cuenta como ingreso base y liquidación un salario mínimo, corresponde a los valores establecidos en la tabla que se muestra, teniendo en cuenta que se debe realizar sobre el valor inicial, que en el caso del riesgo 1 corresponde a 0.522, que equivaldría a 4.743 pesos. Y en el caso del riesgo 5 correspondería a 6.960, que equivaldría a 63.263 pesos. Y hasta acá llega nuestro tema del sistema de riesgos laborales. Espero les haya agradado este video, que por supuesto se puede hablar hasta horas de este tema, pero no lo quise extender más para hacerlo un poco más dinámico. Bueno, entonces, para concretar ya sobre el sistema de riesgos laborales, pues se puede indicar que hay unas funciones de las ARLs que tienen específicamente atribuidas a ellas. Entre estas funciones está el recaudo de las cotizaciones que hacen las empresas por sus trabajadores, dar asesoría para la ejecución de los programas de prevención que se realizan en la empresa, prestar la atención médica y de rehabilitación de los trabajadores que se accidenten o que contraigan una enfermedad por causas propias de su trabajo. Deben realizar el pago de las prestaciones económicas como las incapacidades, pensiones de invalidez y de sobrevivientes que se puedan generar como consecuencia de los accidentes o enfermedades laborales. También es importante hablar de que existe un fondo de riesgos laborales, que es una cuenta especial de la Nación sin personería jurídica y que está adscrita al Ministerio de Trabajo, y sus recursos son administrados en fiducia. Este fondo de riesgos laborales está conformado por los recursos del 1% del recaudo por cotizaciones a cargo de los empleados, de los empleadores, aportes del presupuesto nacional, las multas que se hacen a los empleadores, los recursos que aportan las entidades territoriales para los planes de prevención de riesgos laborales en sus respectivos territorios o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados, y las donaciones que reciba y en general los demás recursos que reciba a cualquier título. El objeto de este fondo está establecido en el artículo 22 de la Ley 776 del 2002, que fue modificado por el artículo 43 de la Ley 1438 del 2011. Entre estos objetivos está adelantar estudios, campañas y acciones de educación, prevención e investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el territorio nacional. Y de acuerdo a lo que está establecido en el decreto 12, en el artículo 88 del decreto 1295 del 94, también deben adelantar estudios, campañas y acciones de educación, prevención e investigación de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales en la población vulnerable en todo el país. Y también se pueden financiar estudios de investigación que soporten en las decisiones que en materia financiera, actuarial o técnica se requieran para el desarrollo del Sistema General de Riesgos Laborales, y también para crear e implementar un sistema único de información del sistema y un sistema de garantía de calidad de la gestión del sistema de riesgos laborales. Financiar la realización de actividades de promoción y prevención dentro de los programas de atención primaria en salud. Y de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 22 de la Ley 776 del 2002, y que a su vez fue modificado por el artículo 43 de la Ley 1438 del 2011, em, estos recursos del fondo eh, no podrán superar el 40%
en estos programas o en esos procesos ni el 10%, y que hay unos topes para, o sea, aplicar a cada una de estas funciones, ya sea de o actividades del fondo. Eso en cuanto al Sistema General de Riesgos Laborales. Y en cuanto a los servicios complementarios de que habla la Ley 100, servicios sociales complementarios, eh, son los que sean dirigidos a, a los subsidios, em, en busca de proteger a las personas de la tercera edad que se encuentren desamparadas, no cuenten con una pensión o que vivan en la indigencia o en la extrema pobreza. Ese componente se desarrolla a través del programa Colombia Mayor, que otorga un subsidio económico a las personas mayores de edad con bajos ingresos o que carecen de ellos. También existen otros componentes eh, de la ley 100 en materia de seguridad social, como son las cesantías, que es una prestación social a la que tienen derecho los empleados del sector público y privado, y que están diseñados con el fin de crear un ahorro para solventar los gastos durante el desempleo, pero que puede ser usado para pagar educación superior o compra de vivienda. Las cesantías son administradas por los fondos privados y por el Fondo Nacional de Ahorro en el caso de los trabajadores del Estado públicos. También existe otro componente que es el subsidio familiar, que es una prestación social cuyo objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representan el sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad de acuerdo al artículo 343 del Código Sustantivo del Trabajo. El subsidio familiar no es salario, sino un derecho latente que se concreta cuando se le genera al trabajador por razones de parentesco, convivencia o dependencia económica, para que con él disfrute de los beneficios que ofrecen las instituciones responsables de la administración del subsidio familiar, que en este caso pues son las cajas de compensación familiar. El subsidio familiar es suministrado a los trabajadores en bienes, servicios y en ayudas monetarias eh, a través de estas cajas de compensación familiar. Y también hay otro servicio complementario que son los beneficios económicos periódicos BEPS, que este es un programa de ahorro voluntario para la vejez que favorece a los colombianos que ya no cuenten con la posibilidad de cotizar por una pensión o que habiéndolo hecho cumplieron la edad y no lograron obtenerla. Los BEPS consisten en un ahorro durante la etapa laboral que será disfrutado en la vejez como una forma de ingreso. Este ahorro es voluntario, flexible en su monto y periodicidad, lo cual permite una mayor cobertura pues para toda esta población, y también pues se refiere en estos servicios sociales complementarios también hay programas dirigidos para las personas con discapacidad mental o física, y también para la niñez desamparada. No sé si tengan alguna pregunta o inquietud o quieran complementar el tema. María José. Bueno, este ha sido todo el tema de hoy. Tan pronto se genere la grabación, será publicada en el aula. Que tengan feliz tarde.